Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas, el podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Este es el segundo capítulo de nuestra temporada de Emperatrices. ¡Qué emoción! Y esta mujer va a ser un capítulo complicado, diferente a la estructura que normalmente tenemos, pero estoy muy feliz de viajar a Sudamérica. La verdad que sí, porque nunca habíamos... Es la primera mujer de Sudamérica de la que hablamos. Y sí, nada más habíamos hablado de mexicanas. Entonces, hoy vamos a hablar de la Dama del Cao. ¡Ay, qué emoción! Bueno, es la Dama del Cao porque ahí la encontramos, porque creemos que ahí vivió. Entonces, este es un capítulo, como les decía, de orden diferente. Vamos a hablar de una cultura que, la verdad, no es mi fuerte. Si me equivoco, perdón. Pero bueno, entonces, estamos en la zona del norte del Perú. Esta zona muy rica, muy influenciada por el efecto del Niño. Estamos como que tenemos una costa enorme, una zona de desierto, porque el desierto de Atacama también está muy cerca. Un desierto muy intenso. Cambios de clima muy raros y estamos dentro de la cultura moche. Sí, la cultura moche, pues era esta zona o esta civilización que duró desde los 100 hasta los 800 después de Cristo y era rica en toda la costa de la península esa del Pacífico. Entonces, ¿por qué era rica? Porque se parecía mucho a lo que eran los mayas en cuanto a manera de tener las joyas, manera de hacer arte, de como que posicionar sus edificios y todo de acuerdo al sol naciente y que si se salía y que si lo que sea. Entonces también eran muy buenos arquitectos. Lo que sí no tenían ellos, y que se me hace raro, es que no tenían una escritura. No tenían sistema de escritura. Entonces eso les impedía como que realizar pues sus diálogos de lo que tuviera que ser. No lo dejaron como escrito, pero al ser grandes alfareros, no nos dejaron textos, pero nos dejaron un montón de cerámica y un montón de murales que explicaban su cultura y la importancia de unas cosas o de las otras, ¿no? Y lo padre de ellos es que literal, eran súper buenos escultores porque aparte las obras están bien bonitas. Está preciosa. O sea, no es como hay veces que te encuentras unos de los mexicas o de lo que sea que sí, están como así que como bolita, que así como que una bolita arriba de la bolita y ya me cansé. Sí. No, acá literal sí les hacían los ojos, es una buena escultura donde se notan los rasgos faciales de cómo eran. Que son hiperrealistas, o sea, legítimamente, y si las ven, lo que estaba viendo en las múltiples conferencias era que estas grandes cabezas que eran lo que después denominaron como los líderes de la cultura moche, que eran súper como los rasgos súper peruanos de la zona, realmente se parecen a rasgos que incluso hasta la fecha existen. Entonces dicen, no, pues sí son de la zona, tiene sentido, no lo trajeron de ningún lado, lo hicieron aquí y tenían detalles en oro, en cobre, en múltiples piedras preciosas. Jade, todo. O sea, tenían muchísimo trabajo. Y la realidad es que su trabajo de hacer las joyas y todo era muy meticuloso. Entonces, como que descubrieron cómo hacer, por ejemplo, no sé, agarraban un pedazo de oro y le daban diferentes formas, cosa que muchos no lo pudieron haber hecho en la época, o lo hacían pero en cosas más toscas, como en México, que tenemos los emblemotas en un cuadrado porque era el molde que teníamos, pero ellos tenían círculos chiquitos y hacían collarcitos súper delgados. También lo que tuvieron ellos es que descubrieron una manera de sacar el cobre, que por ejemplo en Europa no lo consiguieron hasta los 1400, 1500 y con métodos más químicos ellos lograron sacar, o sea, químicamente el cobre y hacer armas, obras de arte, todo. Entonces el cobre también era muy importante para ellos. Y además no era este cobre como normal que conocemos de color bronce, color cobre, era dorado. O sea, realmente era como que los minerales y todo cómo crecía se veía muy como oro, pero era mucho más manejable. Entonces sí, la verdad le metieron mucho tiempo a todas sus artesanías y así es como se comunican con el en eso se enfocaron, no necesitaban escritura. Exacto, y también eran ricos en agricultura porque lograron manejar el agua y tenían un río cerca, entonces lograron hacer acueductos y cómo nutrir la tierra. Como en Egipto, ¿no? Supieron hacer canales para que el agua llegara, en Egipto, en el caso del río Nilo, aquí desde el mar o la costa,
que llegara hasta el desierto. Entonces ellos vivían en el desierto, pero sacaban agua de... Ajá, mucho del mar y tenían un río muy cercano Sí. que también alimentaba y cultivaban mucho algodón. Entonces había muchas fibras naturales, se dedicaban a esto y también eran muy ricos en lo que se refería a la pesca, ¿no? Pues tenían el mar muy cerca, pero también eran respetuosos con la naturaleza y con entenderla, ¿no? O sea, me tocó ver, no sé si lo leíste, que juntaban piedras y conchas en ciertas épocas del año para llevárselos a los sacerdotes, que eran como que la gente sabia, analizaban las conchas, sabían qué corrientes de agua habían traído qué conchas para poder decir, viene el niño y el niño de este año va a ser súper malo y va a catástrofe, preparémonos. O, ¿saben qué? Este es el de abundancia, venga, vamos a sembrar. Sí. Conocían tan bien la naturaleza que les dio mucha riqueza. De hecho, en un documental también, no era documental, era de las conferencias estas que había, porque hay múltiples conferencias, por si se quieren echar una, la verdad está muy padre, es porque te explican mucho de la cultura moche. Pero decían que ellos lograron cosechar mucho maíz. Entonces, ellos lograron cosechar casi el doble o el triple de lo que han podido cosechar actualmente en Perú. Entonces, wow, era su conocimiento sobre las corrientes de aire, el agua, era como que aprovechar la naturaleza al máximo. Sí. Otra de las cosas que hacían, y no sé si también lo viste, que también está muy padre, era que tenían dentro de los arrecifes donde estaba el mar, en grandes piedras había muchas gaviotas. No, eso ¿No? no vi de gaviotas. La popó de gaviota se supone que es el muy guano, rica, sí, es muy rica como fertilizante. Entonces literal iban a la piedra, agarraban la popó de la gaviota, y la llevaban para poder hacer su tierra más rica y que creciera más fruto. Yo les digo, o sea, su relación con la naturaleza era tan fuerte que la naturaleza también era noble con ellos, ¿no? O sea, esto de saber hacer simbiosis con la naturaleza y no solo destruirla. Pero bueno, tiempos modernos. Entonces, estamos hablando de un imperio rico, vasto, con una cosmovisión enorme, tenían relaciones a la luna y entendían a los grandes como problemas que normalmente tenemos. Incluso el niño ahorita nos sigue afectando, la niña también. Entonces, lo entendíamos. Para los que no sepan, el niño y la niña son corrientes de aire frío y caliente y es lo que hace tornados, es lo que hace que haya muchas cosas. Ajá, huracanes, lluvia, destrucción, entonces, o muy noble, ¿no? Entonces, esta zona aprendió y lo que creíamos hasta 2000 o 2006 más o menos, es que era liderado completamente por hombres, o sea, sí, que sí era muy patriarcal. Ajá, entonces era extraño porque pues sabíamos que la cultura maya ya habíamos encontrado a la Reina Roja, entonces sabíamos que la cultura maya tenía flexibilidad. Que la mujer tomaba decisiones. Ajá, en la cultura inca un poquito de ese tiempo también sabían que había un poquito de registros, pero en los moches en particular nunca habían encontrado nada que ejemplificara el poder de una mujer. Sí, de hecho, cuando empezaron a hacer excavaciones ahí cerquita de esa zona en Perú, en el 87 encontraron una tumba intacta del señor de Zipán, ¿no? Que era este rey que empoderan mucho porque es del que sabemos, ¿verdad? Chance otro rey fue más poderoso, pero pues fue la que nos saquearon y así como Tutankamón, pues es popular. Sí. En 2005, ya que retoman, porque hubo mucho tema de inseguridad, los arqueólogos descubrieron un patio ceremonial. Pero, las fotos son muy impresionantes porque literal se ve un ala grande donde ves todos los murales con peces, las conchas, etcétera, etcétera. Y dentro de ahí se dieron cuenta que había pozos. Y les dio como curiosidad muy extraña el qué es, por qué. O sea, si es un templo ceremonial no debería de haber pozos. Tumbas, lo que sea. ¿Qué onda sea. con esta cerámica? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué es tan importante? Y porque además notaban que estaba como que muy encimado y por la zona en la que estaba y por las mismas inundaciones pues se cubrió todo y pasaba mucho como en la cultura azteca o maya que las pirámides iban creciendo, ¿no? O sea, era una pirámide chiquitita y la siguiente generación se la ponía encima y encima y encima y así, ¿no? Sí, como Entonces, para que darle fin a un imperio le daban otro piso al otro imperio. Exacto, empezaban ciclos y se les hizo extraño ¿esto se parece? ¿Qué está pasando? Entonces encontraron lo que es la boca de una
una olla de cerámica y dijeron, ¿y esto qué es? O sea, sí. como que me encantó porque me tocó la conferencia, no sé si la escuchaste, la del que estuvo dentro de toda la excavación, dijo, nos dio mucha curiosidad porque ¿por qué tendría que haber una boca de cerámica? Un hoyito, ajá. A la mitad de la nada? O sea, ya le empezaron a buscar y resultaba ser que era un centro ceremonial con varias tumbas. Sí. Y la realidad también decían que pudo haber sido el que en su momento enterraron a estos reyes o lo que sea, porque se entiende que son nobles porque estaban en el templo ceremonial. Los habían enterrado en tumbas específicas, muy ornamentadas y todo, pero por este tema de que había muchas inundaciones, normalmente era muy común que exhumaran a los cuerpos y los enterraran en otras partes. En otro lado. Entonces se les hacía muy extraño. Y también era todavía más raro en esta zona que estuviera bien preservado. O sea, por lo mismo que había muchas inundaciones. Ajá, y sobre todo la zona, de hecho, se le llama a la zona del brujo, porque hay muchos temas de chamanería y de brujería, si lo queremos decir así, ¿no? Y también saquearon un montón la zona, entonces pues como que estaba así de, ¿y esto qué es? Y súmale los animales corrosivos, que la humedad, que lo que sea. Sí. Total, empiezan a excavar donde estaba la boca de esta cerámica y descubren que es una cerámica con un búho. Random, tiene un búho. No sé si búho. Sí, no sé si había búhos ahí. Pero bueno, siguieron excavando, se encontraron el cuerpo de una mujer con una soga en el cuello, que ahorita hablamos de eso. Y después se encontraron literal un bulto, porque no era como los egipcios que lo ponían en un sarcófago, sino como que era un envoltorio, como si fuera uno de mariposa. Sí. Y pues sacaron lentamente pues, ese gran bulto que suponen fue de un rey por el tema de que tenía una olla con un búho y de que había una persona con una soga, etcétera, etcétera. Ajá, y que en la cámara de donde salió este fardo había un mural enorme que está en 4 partes y uno que implificaba el poder religioso, el poder militar, la relevancia de la persona, un montón de cosas de la cosmovisión, ¿no? Había animales ligados a la luna, a sus dioses, ¿no? Entonces decían, esta persona, para que la hayan puesto aquí y que no se nota que la reenterraron, quiere decir que es una persona súper importante. Sí. Tenía una gran influencia. Y no nada más eso, sino también que alrededor de esa persona había otras tumbitas con gente importante que pudieron detonarlo por la vestimenta o por las joyas o por lo que sea. Había sacerdotes, había también curanderos, había así como que alrededor de la persona. Y era muy común en la época de los moches que si se moría el líder, pues se llevaba todo, todo el séquito juntos con él. Sí. Entonces dentro de ese séquito pues estaba su gente de confianza, podían ser familiares, hijos, lo que sea, se iban con él a la tumba. Sí. También lo que se usaba mucho era que el rey era enterrado con un niño o una niña adolescente o huerquito. Sí. ¿Por qué? Porque se supone que los niños son estos seres sin maldad, sí, que puros, encuentran más fácilmente el camino hacia el otro mundo. Sí, y la cultura moche también era mucho como la de este lado del mundo en donde sí había sacrificios humanos y era muy importante la sangre pura, ¿no? Entonces sí había estos, como en México el juego de pelota, en ellos también había de estas guerras para sacrificios y todas esas cosas. Entonces la mujer que se encontraron con la soga en el cuello, al lado de este bulto de mariposa, así lo diré, era uno de esos sacrificios, era una niña que pues mataron con la soga al cuello, pero sí, pues ella iba así como que muy orgullosa porque iba a ayudar. Sí, iba a ayudar a una persona muy importante a llegar al inframundo, donde su inframundo también era súper importante, ¿no? Sí estaba también el mural del dios del inframundo. Y entonces cuando lo sacaron, cosa que me dio mucha curiosidad, fue que sacaron el fardo y por respeto a todo lo que significaba esa persona, se consiguieron un brujo de la zona que hiciera un sistema de purificación y de agradecer y de respeto a la muerte, porque sigue siendo algo muy importante en el Perú. Sí. Entonces, pues bueno, hicieron la ceremonia y ahora sí sacaron el fardo y fue una mujer la que estaba dirigiendo cómo iban a desenvolver una arqueóloga, ¿no? O sea, que no, ella no sabía qué había dentro del fardo. Ah, no, ella estaba haciendo su chamba, de como que vamos a deshacer este capullo, porque además está bien grandote, o sea, les ponemos las imágenes. Sí, es un capullo de como 2 metros de ancho, de alto, y luego de ancho también está bien grandote. Y adentro de él hay cosas inimaginables que como en ese capullo cupieron tantas cosas. Cuando lo levantaron, obviamente lo último que pensaron es cada capa que se iban a encontrar, ¿no? Entonces, sacan esta cosa y esta arqueóloga experta en textiles, porque ya nos dimos cuenta que además todo este fardo era tela.
Sí, no hacían las momificaciones como en... Ajá, y está Como en perfectamente egipcio. bien conservado. Y parte de la cultura moche también está ligada a los perros, entonces encima estaba el recorte de un perro, porque era el que también te va a guiar al inframundo. Y ahora sí, empezamos a desenvolver capa por capa, ¿no? Sí. Las primeras, pues dices, bueno. Sí, pues es pura estas- tela. Digo, al final, lo que terminaron quitando, ahorita les decimos qué más había ahí adentro, pero terminaron quitando 158 metros cuadrados de lienzos de algodón y más de 250 metros de tela. Exacto. O sea, era demasiado. Una vez que llegaron como que a la mitad del desenvoltorio, pudieron hacer un rayos X. Y fue cuando se dieron cuenta de que no era un hombre ese gobernante, Sí. sino que era una mujer. Sí. Eso como que los emocionó más y empezaron a seguir deshaciendo este capullo. Encontraron desde armas, que aquí fue donde se dieron cuenta lo del cobre, porque sacaron un chorro de, como que son tipo sopletes, ¿no? Que era un soplete largo que llegaba bien lejos. Así, tipo cerbatana. Ándale, cerbatana. En una de las primeras capas encontraron lo que era como daba imagen a una armadura, Sí. porque eran como rectangulitos o cuadraditos de cobre y de oro que cubrían completamente el capullo y fue como de, o sea, ¿es un guerrero? ¿O cómo? O sea, Que era cuando todavía no le podían hacer los rayos X. Exacto, o sea, que seguían descifrando qué era lo que había en ese capullo. ya cuando quitan todo esto, la siguiente capa era de coronas y collares, y que obviamente estaban aplastadas porque estaban en un fardo que tenía como 1000 años enterrado. Entonces era como que ¿porque hay coronas? Ajá, bueno, sí es un rey. Es ok. un rey, ok, es el cacique de la Ajá. zona, ok. Y luego siguen y encuentran estos pendientes de la nariz que eran muy famosos dentro de los moches. Exacto, las narigueras y además eran de 2 metales que decían, o sea, esto es imposible que esta sea una persona cualquiera, es el cacique, ok. Y hablamos de dualidades, ¿por qué estamos hablando de dualidades en las narigueras? Esto está raro. En esa misma capa encontraron los báculos y fue como, espera. O sea, a fuerzas es el cacique. O sea, ¿por Es qué? un gobernante esta persona. Ajá. Y siguieron y encontraron oro, encontraron plata, encontraron turquesas, encontraron de todo. Y al momento en el que llegan ahora sí, aquí ya sabían que era mujer, Ujú. en el que llegan ahora sí al cuerpo, pues tenía el plato en la cara, Un plato de cobre en la cara y ¿Y en otro el en el corazón? corazón. Ujú. y bueno, ya, se lo quitaron. Pues digo, hay que ir Ajá, quitando las capas. Hay que ir quitando las capas. Y luego también se dieron cuenta que tenía sus trenzas así súper formales y luego la quijada toda desencajada porque pues estuvo Sí, pues porque aplastada. momia, ¿verdad? Estuvo aplastada mucho tiempo. Pero al momento en el que la empezaron a ver, observaron que tenía tatuajes en el cuerpo. Entonces los moches solo ponían tatuajes a los nobles. Sí. ¿Por qué? Porque ejemplificaba que la serpiente porque eres el líder y que la araña porque quién sabe qué. Pero lo interesante es que a ella también le encontraron como que figuras geométricas y otros símbolos que ejemplificaban a la de los chamanes o los brujos o los curanderos. Ujú. Entonces, no solo fue gobernante, también conocía las prácticas de la curandería. Tenía símbolos de herbología, tenía símbolos de un chorro de cosas, que eso supone que ella también ayudaba en ritos de curación. Ujú. No nada más gobernaba. Entonces, tenía o sea, tenía, era más poderosa que exacto, un rey. tenía toda la influencia militar porque ahí vimos los báculos y todas estas como que de defensa, todos los símbolos en el cuerpo de poder político y además era como sacerdotisa. Entonces nos Ajá. dedicábamos a cuidar y a curar a la gente. Sí, porque los moches también tenían esta ideología de que su líder era un semidios. Ujú. Entonces, no solo era semidiosa, era sacerdotisa también, Ah. lo cual le daba como que doble poder. Y digo, las nariceras tenían esos símbolos también, ¿no? Tenían el hombre y la mujer, tenían el gato y el perro, tenían muchas cosas súper diferentes. Sí, o sea, eran mucha la ejemplificación de que era una persona poderosa y relevante para la zona. También se dieron cuenta, y aquí es cuando empezamos a entender un poquito más, que tenía el abdomen como que la piel Ay, medio eso está como... súper padre. Ajá, o Sí. sea, como que fue flácida en algún momento, por decirlo así. Ajá, no, pero hubo un artículo porque varios decían que fue flácida, es decir, tuvo hijos en algún punto de Ajá. su vida, pero luego otros dijeron, no, esto está demasiado flácido. Ella tuvo un hijo hace como 3 meses antes de fallecer. exacto. Pues, posiblemente falleció por dar a luz, Exacto. lo cual, wow, porque... Digo, al momento de ver el cuerpo también dijeron, esta persona no tiene más de 19 ni menos de 25, Sí. entonces murió joven. Muy Digo, joven. para la época también. Pero imagínate una mujer tan poderosa en ese pedazo de su vida. O sea, para el rango de edad en la que dicen que murió, pues ¿cuánto tiempo tenía reinando esta mujer?
Pues desde chiquita, porque aparte ahí se morían muy Desde rápido. niña, o sea, le dieron el poder a una niña. Y era sacerdotisa, no nada más del poder. O Wow. sea, wow. Bueno, entonces suponemos que ella murió por dar a luz o varios meses después. Igualmente, cosas que pudieron descubrir al momento de abrir su cuerpo fue los ungüentos que tenía en su piel. Entonces ella estaba cubierta de cinabrio, que cinabrio es es una sustancia tóxica que usaban como que para proteger al cuerpo de los animales corrosivos, hormigas, arañas, todo, y que la momia se mantuviera intacta, porque ellos no tenían la tecnología de los egipcios, por ejemplo, de quitar órganos y todo, ellos lo enterraban tal cual así. Entonces, bueno, parte también de lo que encontraron fue el rito para hacer la momia. Exacto. Entonces, como estamos hablando de un semidios, no cualquiera podía hacer el rito de curación y de envolvimiento y etcétera. Tenían que ser sacerdotisas. Estas sacerdotisas, al momento de estar usando el cinabrio, pues estaban como que cavando su propia tumba, porque al momento de tocarlo, pues eso afecta a los órganos internos y se iban a morir a los pocos días. Porque es sulfuro de mercurio. Ajá. Entonces sabemos que el mercurio es altamente tóxico, entonces es bueno. Y que al final, pues, posiblemente ya sabían ellas y pues era Pero su era chamba. parte del rito, Era o sea, parte ni de su modo. chamba. Y bueno, se cubrían con todo eso, igualmente con otros pigmentos que eran como que de la nobleza. Y sí, eso fue otra cosa muy interesante. Porque es como solamente, o sea, era una divinidad, entonces no cualquiera podía tocar el cuerpo de la divinidad que acabábamos de perder. Entonces teníamos que hacerlo con todo el cuidado y el rito y el amor y el respeto que le podían tener a su gobernante. A su gobernante / sacerdotisa. También otra cosa que descubrieron es que medía entre 1,40 y 1,50 centímetros. Y una persona chiquita. De mi estatura para abajo. Ah. Lo cual pues se acomoda mucho a las estaturas que tenían, o sea, así medían los peruanos. Sí, ahora sí que es lo normal en esta zona del mundo, o sea, no somos unas personas muy altas. Sí. Y bueno, pues más que nada de eso se trata. Está curioso, no sabemos más cosas, la realidad es que todo se centra en el descubrimiento de su tumba. Siguen haciendo excavaciones ahí cerquita de donde está de donde estaba la Dama del Cao. Ustedes la pueden ver, de hecho, en uno de los museos que está ahí en Perú. Sí, de hecho, desde el Museo del Cao, la investigación cerca de la ciudad de Trujillo, le siguen haciendo. Está muy protegida, o sea, no la ves directamente, la ves a través de un espejo, porque obviamente fueron demasiadas las condiciones naturales que tuvieron que suceder para tener una momia de ese tipo, porque pues está completa. Se ve intacta. Está completita, su piel, o sea, tendrá fragmentos, pero pues porque, tiene 1000 años esa momia, ¿verdad? Pero ya para que le puedas ver los tatuajes es porque todavía se ve bien la piel. Está súper muy bien, está muy bien conservada. Mucho del Perú lo que están haciendo es como recordar que la cultura moche no solamente era patriarcal y empoderar a las mujeres, tienen una festividad anual dedicada a ella para como hacer que salga, seguir ¿no? empoderando en general. Y recordarla, porque pues si estaba muy tal cual enterrada, nadie sabía alrededor de todo lo que han encontrado de cerámica y todo esto, pues no había gran forma de saber que era mujer. Entonces, empoderando mujeres de la época. En los últimos años han estado también entre el 20 y el 21 siguen haciendo ADN mitocondrial para que ese solamente está ligado a las mujeres, solamente las mujeres heredan mitocondrias, entonces para saber el linaje y dentro de las momias que tienen, saber quién a ver pues, si su hijo sobrevivió o no quiénes sobrevivió. Están relacionados, o si ella es hija de quién, o Lo que sí ya saben por el ADN mitocondrial es que la niña que estaba al lado de ella no estaba relacionada a la señora de Cao, pero pareciera que las niñas que estaban acompañando a los brujos sí. Entonces, pues digo, hay mucho más que siguen trabajando en el Perú. Sí, le siguen metiendo mucho dinero a entender esta cultura fuera de... Aparte porque les cambió su 360. O sea, el haber descubierto una líder mujer cambió su ideología de... ¡Ay! Chance estamos interpretando mal las obras de arte que nos están poniendo. Exacto. Y eso hicieron. De hecho, hay uno muy interesante que sale, es una como que sacerdotisa con una bebé y una señora al lado, ¿no? Y es una escultura de barro súper así, muy padre. Sí, la encontraron cerca de la señora. Y esa ya luego vieron oye, es que mira, la niña no es un niño, la niña es la gobernante. Exacto. Que está con una sacerdotisa que la está bendiciendo porque va a ser la futura líder. Exacto. Entonces, el saber este tipo de relaciones les va o les está ayudando a interpretar
otra manera los jeroglifos o las obras de arte que nos dejaron. Ajá, toda la alfarería que nos dejaron y tal vez alguno de los rostros que creían que eran hombres por tradición, tal vez no lo eran y solamente pues las facciones y cómo lo dejaron o nos falta encontrar, tal vez encontremos una. Ya hicieron la representación en 3D de cómo se debería de haber visto la señora de Cao. También puedes verla con toda su indumentaria, su enorme corona. Es una corona enorme, o sea, es mucho el cambio de mentalidad del 180 que está provocando el haber encontrado una mujer tan poderosa y que se considera la mujer más poderosa de Sudamérica, ¿no? Hasta ahorita. Sí, hasta ahorita. Entonces, si no han encontrado nada más. Y en esas épocas, hablando de los años en los cuales vivió, fue, si no es que la primera. Sí, o sea, con lo único con lo que lo pueden comparar es con la Reina Roja de Palenque, pero tampoco sabemos tanto de esta mujer, entonces pues es la única comparación y ahí se van en años, entonces tiene mucho sentido que culturas tan cercanas lo hayan hecho así, ¿no? Y mucha relación también dentro de las joyas, quiere decir que eran como se expandían más porque encontraron joyas de lapislázuli que solo se encuentra en Chile, entonces a fuerzas tuvo que haber llegado y también hay piedras que solo se encuentran en el Ecuador, entonces pues tuvo que haber tenido una influencia mucho más grande, mucho trueque, mucho trabajo y siendo una zona en ese momento tan poderosa de comercio, o sea, de verdad reinó en una época de bonanza y fue ella o su familia quien la provocó. O lo que sea, pues ella tuvo que ser parte de algo. Claro, ¿no? O sea, no la hubieran enterrado de con esa semejante manera suntuosidad si hubiese sido nada más una gobernante más, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Y luego terminamos con la rey como la de Egipto. Exacto, ¿no? Ay, qué padre. Bueno, está curioso. Ojalá vayamos descubriendo más cosas de la Dama del Cao y si sabemos más, hacemos un segundo capítulo en dado caso de que sepamos un poco más de su historia. Sí, si son de Perú y nos están escuchando por allá y tienen más historias de cómo se relaciona su día a día, cómo los ha empoderado y demás también. O que les han enseñado en la universidad, en la escuela, ¿cómo cambia donde esto? sea. Porque es bien, o sea, no tiene ni 20 años. Sí, la realidad. Este descubrimiento es muy joven, ¿cómo cambia su historia y su entendimiento de su cultura? Y bueno, pues aquí los dejamos con este capítulo, esperamos les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye.